Por lo tanto, las preguntas las voy a dirigir directamente a la persona que le compete la pregunta, ¿no? Alguna que hay posibilidad de responder por más de uno de los hermanos que está aquí, pues también la orientaré un poco con el ánimo de hacer ágil el panel. Yo creo que ya todos estamos un poco cansados y queremos ver las respuestas concretas. Bueno, hay una tendencia, sobre todo para el tema de la disciplina. Entonces, Giancarlo ha dicho que Alberto puede responder también a este tipo de preguntas. Así que la primera tiene que ver con el proceso de restauración después de la disciplina, asumiendo en principio que la persona ha sido restaurada, que se ha arrepentido y que ese arrepentimiento pues, ha sido reconocido por parte de la Iglesia. Entonces, en esa línea hay varias preguntas. Una de ellas es, un tipo de persona como esta que acabo de describir, ¿puede ser reintegrado automáticamente al ministerio? ¿Algún ministerio que haya ocupado previamente a su falta? Depende de lo que ha hecho. Por ejemplo, voy a pintarlo muy negro para simplificar la respuesta. Una persona que, por ejemplo, ha sido infiel a su esposa, obviamente va a requerir mucho tiempo, ¿no? No solamente confesión, sino restauración de su matrimonio. Esto no es blanco y negro, es complejo, tiene su proceso. Entonces, tendría que ver el caso muy específico para dar una respuesta muy clara. Pero depende de la magnitud del pecado y de los efectos en otras personas. Sí, en esa misma línea hay otra pregunta que dice, bueno, si ese ministerio es un ministerio pastoral. No, requeriría tiempo. No. ¿Alguien más quiere complementar la respuesta? No. En primer lugar, hay una restauración de la relación con el Señor y con la esposa, ¿no? Y luego, apuntando lo que dice Alberto de ese tiempo, hay una cuestión de credibilidad delante de la congregación para poder ministrar entre ellos. Entonces, evidentemente, ese tiempo va a ir dando muestras de que hay fruto verdadero de arrepentimiento, de que es una persona digna de confianza, de que ese matrimonio vuelve a andar en orden. Se ha perdido una credibilidad que se tiene que recuperar y eso evidentemente no es de la noche a la mañana. Muy bien. Vale, para Jeremy. ¿Es saludable permanecer en una iglesia que no quiere practicar el discipulado y la disciplina como parte del proceso de discipulado? ¿Hasta qué punto podemos continuar en una iglesia intentando...? Yo quiero ser como mi hermano Alberto y decir, este caso es muy difícil. En verdad depende, porque uno puede tener una idea tan específica de lo que es discipulado y lo que es disciplina, que es fácil decir sí o no y confundir a alguien. Ahora, yo sé que hay algunas iglesias que no piensan mucho en esto. Tal vez hay iglesias que no quieren hacer eso. Ahora, entonces, mi consejo sería, bueno, ¿has hablado con los pastores? ¿Has orado? ¿Entiendes bien lo que es la disciplina y lo que es el discipulado? Ahora, al final, si has orado y has intentado una y otra vez de hablar con los líderes y están diciendo, no vamos a discipular y disciplina es antibíblico, bueno, creo que la decisión es fácil porque no sé si es una iglesia, entonces no sé lo que estás saliendo, pero debe ser lento en decidir y no, yo me voy, porque la verdad es que en cada iglesia luchamos con la disciplina y el discipulado. No hay una iglesia perfecta en eso. ¿Algo más? Muy bien. Para Sam, la siguiente pregunta. En el caso de Pedro, ¿era el nombre? Del anciano Pedro. Sí, del anciano Pedro. En ese caso en particular, hubiese sido
preferible que el anciano pidiese perdón al joven a quien empujó en vez de acudir a ti para... No, sí, creo que lo hizo. Sí, lo hizo, sí, seguro. Ya. Bueno, la pregunta... Sí, no es solamente... Pero el contexto de lo que hablamos es Sí. rendición de cuentas. Hay, en ese proceso también, por ahí vamos a decir, tienes que hablar... Pero él en el mismo momento le pidió perdón. Se dio cuenta que estaba mal, sí. Bien, para David. Vamos a hablar de esta. ¿Se acaba el discipulado de los hijos cuando estos se casan y marchan de casa? Wow, qué buena. Aún no estoy ahí, aún los tengo en casa, pero yo creo que no, nunca dejas de ser padre, como ellos nunca dejan de ser hijos. ¿Sí? Cambian los términos de la relación. Mientras están bajo nuestro techo nos deben una obediencia y hay una serie de normas en el hogar y hay una dirección. En el momento que ellos fundan su propia familia, se casan, salen del hogar, los términos son otros, ¿sí? Son dos familias hermanas las que se crean, pero siempre hay una relación de mentoreo, de amistad, de influencia, y evidentemente siempre los hijos van a saber que los padres estamos ahí para ser consejeros y amigos. Entonces, no, me parece muy buena pregunta. Creo que no se acaba nunca. No termina. Bien, esta para Otto. Si un pastor siempre está disponible para sus discípulos, para su iglesia, 24 horas, 7 días a la semana, puede quemarse y perder su salud en esa disponibilidad. Y si es así, ¿cómo evitar? Bueno, ¿Cómo evitarlo? Puedo plantear algunos ejemplos. El pastor, cuando hablo de que tiene sus discípulos, ciertamente todos en la iglesia son personas que están bajo su responsabilidad pastoral. Pero dentro de todas esas personas que él tiene como pastor, a quien él tiene que dar cuenta, hay un grupo dentro de esa iglesia que él está preparando y discipulando. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 4, versículo 25 en adelante, digamos, vemos que Jesús viene recorriendo varias ciudades haciendo obras de sanidad, liberación. Capítulo 5, versículo 1 del libro de Mateo, dice que viendo la multitud, refiriéndose a esas personas que venían siguiéndolo, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. En la versión de Mateo, el Sermón del Monte comprende los capítulos 5, 6 y 7. En la versión resumida de Lucas es el capítulo 6, versículo 20 al 39. Pero lo que quiero significar es que dentro de ese conglomerado de discípulos, Jesús tenía un círculo íntimo con el cual estaba con ellos siempre, donde ellos fueron testigos de eventos que los demás no fueron testigos. Para esos discípulos, Jesús siempre estaba disponible. Entiéndanse, Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en lo que nosotros conocemos como el evento de la transfiguración. Cuando vieron a Jesús en el medio de Moisés y Elías, que pasó el evento, Jesús le dijo a ellos, no le digáis nada a nadie. Cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 21, al final le dice, no le digáis nada a nadie. Lo que quiere decir que había un círculo de intimidad. Marcos capítulo 1, versículo 29 al 39, Jesús sana a la suegra de Pedro. Ya sabemos por qué Pedro negó a Jesús. Entonces, Jesús sana a la suegra de Pedro. Dura hasta altas horas de la noche sanando personas y liberando personas. Se va a descansar y se levanta al otro día temprano. Y va a Pedro y le dice, Señor, Señor, ¿te imaginas a uno de los discípulos interrumpiendo al maestro en un momento tan íntimo como la oración? Sin embargo, Jesús no lo reprende. ¿Cómo te atreves a interrumpirme? No le dice eso.
Simplemente le dice, vámonos a otros lugares, porque a predicar el Evangelio me ha llamado el Señor. Nuestros discípulos más cercanos tienen acceso a uno. Precisamente por eso es que nosotros nos damos a ellos, porque queremos que ellos nos vean actuar a nosotros en distintas circunstancias, para poder decir, como dijo Pablo, sé pues imitadores de mí como yo de Cristo. Gracias, hermano. Bien, esta pregunta para Carlos. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias en una iglesia que no ha definido su posición teológica en el discipulado? Bueno, de acuerdo con las Escrituras, dice que la gente teniendo comezón de oír, se vuelven a las fábulas, ¿verdad? Y se apartarán de la verdad. Entonces, cuando no hay claridad doctrinal, hay cantidad de influencias externas a la influencia de la misma iglesia que está constantemente bombardeando a los creyentes con ideologías, con doctrinas que no son necesariamente bíblicas. Entonces, lo más que la iglesia y los líderes y los pastores y los maestros de escuela bíblica y los maestros de escuela dominical y escuela bíblica de vacaciones, lo más que puedan estar constante y consistentemente presentando el conocimiento de Dios a partir de las Escrituras, entonces la mayor certeza hay de influenciar de una manera sabia a los creyentes, ¿verdad? Pero siempre está este riesgo de que los creyentes, ahora no es como quizá en otros años, que ahora salen de la iglesia y a lo mejor van a inmediatamente a recibir toda clase de influencias adicionales. Entonces, mientras la iglesia sea más fiel y más precisa y más consistente en su proclamación, creo yo que es una ayuda grandísima. Muy bien. Alberto, para una persona, un miembro normal de la iglesia que no ejerce ningún liderazgo, digamos, destacado o público, ¿cómo hace él para saber a quién discipular? ¿Y qué debe hacer si la persona a quien se acerca para discipular no quiere ser discipulada por ese miembro en particular? Si el discipulado tiene que ser en cierto sentido natural. Es decir, tú no te acercas a alguien y le dices, oye, te quiero discipular, ¿no? Como en la primera cita no pides matrimonio a una mujer. Entonces, tiene que ser algo natural. Tiene que haber cierta afinidad, creo que es importante en esto. Y creo que el consejo pastoral aquí es fundamental, ¿no? Porque hay personas que piensan que pueden discipular, se ven preparadas y saber reconducir a estas personas es importante, contacto, no que yo soy un buen ejemplo de esto, y decirles, mira, a lo mejor empieza con una persona. O sea, esto es decirle, mira, empieza con esta persona primero, una persona del mismo nivel, empezar a discipular unos a otros y ya con el tiempo, pues, alguien más joven, ¿no? Entonces, yo creo que la supervisión pastoral sobre esto es muy, muy importante porque puede causar mucho daño si dos personas se están juntando para ser discipulado y no corresponden, ¿no? Por falta de madurez de uno o por cualquier otra cuestión. Sí, hay un caso particular, esta es mía, que se presentan en las iglesias, y es que los jóvenes se buscan entre ellos. Obviamente es una tendencia natural, ¿no? Pero normalmente son las mismas edades y tienen las mismas experiencias. ¿Conviene un discipulado entre jóvenes de las mismas edades o sería preferible buscar otro par? No, yo creo que lo que hemos visto en Tito es persona madura con persona inmadura en el buen sentido de la palabra. Personas que yo creo que es muy importante. Entonces, en nuestro caso, los adolescentes suelen tener a un joven adulto maduro que los pastores ven como una persona así y suele haber muchas conversaciones por mi parte, ¿no? Oye, María José, ¿has pensado en discipular a Ana, una persona? O sea, yo muchas veces tengo que gestionar el discipulado, no suele surgir por su cuenta. Pocas son las personas que toman iniciativa en el discipulado, así que... Pero no recomendaría a dos jóvenes de la misma edad, mismas experiencias. Eso suena una bomba atómica. Sí, Otto, ¿quieres ampliarle?
El modelo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es un modelo que todavía está vigente. Jesús discipuló a sus discípulos y los discípulos a su vez discipularon a otros. Ese es el modelo que nosotros encontramos. Como yo concibo ese modelo, es que el discipulado es una iniciativa del pastor o de los pastores de la iglesia. Ellos escogen a sus discípulos, los preparan a la luz de como nosotros lo vemos en la Escritura. Y el discipulado puede ser formal o informal, puede ser planificado o espontáneo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, tenemos un tiempo y un espacio para tratar asuntos que tienen que ver con doctrina, tienen que ver con carácter, lo podemos hacer de una manera espontánea, pero también de una manera planificada, donde nos juntamos semanalmente, nos rendimos cuenta. Y estas personas que se están discipulando, a su vez, en un momento determinado, van a entrenar a otros. Es lo que nosotros llamamos reproducción espiritual. Por ejemplo, se entiende que Juan Marcos fue discípulo de Pedro, pero Pedro fue discípulo de Jesús. Cuando nosotros vemos el mandato, id y haced discípulos, en Mateo capítulo 28, versículo 19, después nosotros vemos más adelante, en Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante, que los que habían creído perseveraban en las doctrinas, enseñanzas de los apóstoles. O sea que los apóstoles supieron muy bien cumplir con esa encomienda que el Señor le dio, hasta tal punto que temprano en la recién nacida iglesia, esa iglesia de Jerusalén, ya estaban poniendo por obra aquello que el Señor le había puesto en sus manos. Gracias, Soto. Para David, esta pregunta. ¿Debería un pastor o la iglesia llevar un caso de disciplina a las autoridades legales si, por ejemplo, ha habido abuso sexual o otros actos delictivos, aun cuando haya confesión y arrepentimiento? Qué difícil. La respuesta corta es sí. La respuesta larga, ¿quién la da? Sí, porque se solapan diferentes jurisprudencias, podríamos decir, ¿no? Hay un nivel espiritual en el cual hemos de tratar el asunto, y evidentemente hemos de procurar un proceso de disciplina en el cual ha de haber una exhortación, un arrepentimiento, una restitución, pero a su vez se convierte en una cuestión civil o legal y por tanto hay que reportar a las autoridades. Pasa en muchos asuntos de la vida, lo que pasa es que de forma cotidiana un asunto eclesial también es un asunto familiar, digamos, podemos llamar la atención a un joven, pero hay que implicar a ese padre, que es la autoridad sobre ese joven, ¿sí? Y a la vez tratar el asunto como iglesia, es familiar y eclesial al mismo tiempo. Entonces un caso así es un caso eclesial y civil al mismo tiempo. Entonces como pastores estamos obligados, cuando algo es un delito, a reportar a las autoridades. Yo simplemente diría que también en ese caso tenemos que tomar en cuenta todo lo que él ha dicho, el bienestar, el bien de la persona que hace la confesión, el entorno de la iglesia, la familia, pero también en esto estamos queriendo cuidar de la iglesia, y si nosotros no tomamos los pasos necesarios legales, ponemos en peligro la reputación de la iglesia. Entonces estamos discipulando o aconsejando al individuo, pero también tenemos el rol de protector de la iglesia. Y una evidencia cuando se ha violado la ley de Dios y la ley de los hombres. Muchas veces se viola la ley de Dios. Podríamos llamarlo un caso doméstico dentro de la misma iglesia y no ha violado la ley de los hombres. Pero una evidencia de una persona que ha violado la ley de Dios y está arrepentida es que esa persona asumirá las consecuencias de sus acciones, y es una manera de nosotros medir hasta qué punto esa persona también se ha arrepentido. Muy bien. Bueno, esta otra pregunta.
para Alberto. ¿Por dónde comenzar cuando se quiere implantar la práctica de la disciplina en una iglesia que nunca la ha tenido? ¿Por dónde comenzar cuando se quiere implantar la práctica de la disciplina en una iglesia que no la ha tenido previamente? Hombre, sí, claro. Sí, nosotros tenemos un banco de universidad, claro, que observa eso. Creo que la enseñanza es primordial, ¿no? Hay un dicho muy conocido que ahora mismo no se me viene a la mente, pero es muy bueno. Mejor prevenir que curar. Gracias, Juan Antonio, de mi iglesia. Creo que en este caso mejor es prevenir, la mejor prevención es enseñar antes de que suceda. Y nosotros, por la gracia de Dios, hace 3 años comenzamos a prevenir. Empezamos a ver casos que no tuvieron que llegar a la congregación, pero que algunos hermanos tuvieron que tomar parte del segundo paso, ¿no? De llevar a 2 o 3 hermanos y pudieron saborear un poco ese proceso de restauración. Y recientemente tuvimos un caso que tuvo que ser puesto enfrente de toda la congregación, se tuvo que aplicar disciplina y por la gracia de Dios hubo prevención gracias a la enseñanza y algunas experiencias. Entonces, lo primero que se debe hacer es enseñar sobre la disciplina, lo primerísimo. Bien, Alberto, gracias. ¿Qué hacemos para Otto? ¿Qué hacemos en el caso de una pareja, de un matrimonio que ha tenido problemas de infidelidad? El cónyuge culpable se arrepiente después de un proceso de disciplina y es restaurado por parte de la iglesia, pero su esposa o su esposo no lo perdona. Bueno, realmente una de las consecuencias, no estoy diciendo que eso se justifica en un caso de infidelidad, es recobrar la confianza de la persona que ha sido afectada. Obviamente hay que trabajar con esa esposa y trabajar el área del perdón. Básicamente, cuando estoy enseñando del perdón, enseño 3 elementos. Muchas personas creen que perdonar es olvidar. Y perdonar no necesariamente es olvidar. Enseño, y eso lo hemos trabajado con casos puntuales, que perdonar primero es un mandato de Dios. Y tenemos que cumplirlo. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. En segundo lugar, que perdonar es recordar sin dolor. Cuando yo puedo recordar algo donde fui afectado, pero lo recuerdo sin dolor, es un indicador de que yo olvidé. Siempre pongo el ejemplo. Si por si acaso alguien me corta una mano y yo la perdono y me preguntan, ¿y cómo te hiciste esto? Yo ni me acuerdo. ¿Ustedes creen que yo voy a olvidar quién me cortó la mano? Porque lo perdoné. No, yo lo voy a recordar. Pero si lo perdoné, lo recordaré sin dolor. Lo que me va a doler es el brazo, pero el hecho de que la persona me haya hecho eso no quiere decir que yo lo recuerde con resentimiento. Perdonar es un mandato de Dios, es recordar sin dolor, es no querer vengarse y en cuarto lugar, servirle a esa persona. Si una pareja, una de las partes, rompió el pacto matrimonial, por imposición divina, por orden bíblico, esa persona tiene que perdonar. Si no perdona, ya el agraviado, quien cometió el error, quien cometió el pecado, está libre. Porque eso es lo que dice la Escritura, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, esa persona, esa mujer tiene que perdonar a ese hombre. Pero por otro lado, ese hombre tiene que ser paciente con ella y él tiene que reconquistarla nuevamente. Una de las características de una persona arrepentida es que no pone condiciones. Sabrá llevar con paciencia este proceso y obviamente bajo supervisión pastoral ambos. ¿Y qué sucede si la persona agraviada ha comenzado todo un proceso de divorcio
porque la restauración del marido ha sido larga en el tiempo. No entendí, perdón. Sí, el proceso de restauración del pecador ha sido largo en el tiempo, ese proceso, y la persona agraviada ha tomado la decisión la esposa, por ejemplo, ha tomado la decisión de divorciarse. Bueno, la Escritura dice que si una persona es víctima de que su pareja le cometió adulterio, es libre. Ahora bien, lo que nosotros enseñamos es la gracia de Jesucristo. Y hemos visto cómo matrimonios, una de las partes ha violentado, ha sido infiel y ha habido perdón y se han hecho más fuertes. O sea, el divorcio, aunque haya justificación, no debe ser la primera opción. Y personas que se aman, pues se dan las oportunidades de trabajar en su matrimonio. Gracias, Otto. Bueno, ¿cómo discipular a una persona, Jeremy, que dice ser cristiana, porque viene a la iglesia, participa, pero no lo es porque su vida es contradictoria? Pues fácil, yo no hago ningún tipo de discipulado con mujeres, entonces... no. Hay que hablar con mi esposa. No, entonces, en este caso tenemos a alguien que dice que es cristiana, pero no hay fruto en su vida. Sí, no hay frutos. Bueno, yo creo que parte del discipulado es predicar el evangelio. Entonces, si alguien viene y dice, yo quiero ser discipulada, bueno, yo voy a decir, mira, Marjorie, a mi esposa, tenemos a alguien que quiere ser discipulado. Bueno, leemos la Biblia y la esperanza es que si es cristiana o no, porque yo no sé, parece que no, pero hasta desde el principio es, bueno, vamos a leer la Biblia, a ver lo que dice y vamos a tratar de entender cómo aplica a mí. Entonces parece que ella va a reconocer que no es cristiana o va a crecer en su fe. Entonces, en ambos lados ganamos. O va a abandonar la iglesia diciendo, yo no quiero eso. Bueno, está bien. Vamos a salir triste, pero ella va a conocer más del Señor y más de la Biblia. Entonces, todo gana. Bien. Bueno, las otras preguntas creo que fueron respondidas en las conferencias mismas, no vamos a repetirlas. Solamente quería pedirles a cada uno de vosotros, pediros, en una frase cortita, ¿cuál fue el punto central de la conferencia que impartiste? Una frase que quieres que los hermanos que han asistido recuerden una vez salgan de aquí. La predicación es un momento oportuno para discipular a toda la iglesia. En el cielo todos vestiremos de blanco. Los pastores son los responsables de que toda la iglesia sea discipulada. ¿Cuánta gracia hay que tener con este hermano? Vive la fe de forma íntegra y comprometida si quieres que pase a la siguiente generación. El crecimiento o la salud espiritual pasa por la confesión de pecados y el Señor le ha dado a la iglesia, en eso de los unos a los otros, la potestad de perdonar y sanar. La condición de discípulo nunca dejará de ser en nosotros. Aun cuando estemos en la eternidad, seguiremos siendo discípulos del Señor eternamente y para siempre. El discipulado necesita o demanda que enseñemos a la gente a conocer a Dios. Y conocer a Dios no nada más en una idea intelectual, sino de una manera personal. Y al más conocer a Dios, entonces más crecerán en la fe y más se parecerán a Cristo, ¿verdad? El conocimiento de Dios sana la incredulidad. Muy bien.
Muchas gracias, queridos hermanos, por regalarnos su tiempo para venir aquí a escuchar las conferencias de nuestros hermanos, la de Giancarlo, que nos subió aquí. También, gracias Giancarlo. ¿Y qué tal si nos despedimos con una oración al Señor? Una oración de gratitud por habernos dado este tiempo y este privilegio de gozarnos como pueblo suyo. Oremos. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, porque una vez más tú has mostrado tu misericordia y tu fidelidad para con tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú te has comprometido a enseñarnos. Y como dice tu palabra, por torpes que seamos, no nos apartaremos de tu camino, porque esa es tu promesa, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas cada día, Señor, más aptos para glorificar tu nombre en cada uno de los ámbitos en los que vivimos, Señor. En nuestro hogar, como padres, como esposos, en nuestra iglesia, como hermanos, como pastores, como discípulos tuyos, Señor. Y rogamos, Señor, que estas enseñanzas hayan caído en terreno preparado por tu Espíritu, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que el Evangelio corra, oh Señor, y tu reino entonces se extienda a nuestro alrededor y la luz de Cristo alumbre para tu gloria y para tu honra. Lleva a mis hermanos con paz a sus hogares, Señor, y los que vengan mañana también, que sigan disfrutando de estas conferencias, de este tema tan especial, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.